Hola, soy Franco Acosta. El otro día se viralizó un fragmento de una entrevista que le realizaron al músico argentino Germán Dafunquio, vocalista de Las Pelotas y exmiembro de Sumo. Ahí Dafunquio declaró una pelotudez que me interesa analizar. En esa entrevista estaban hablando sobre el rock de los años 80 y Dafunquio dijo, y cito, Soda Stereo me parece una porquería. Nada de eso, de Soda o de... No, a mí Soda la verdad que nunca No. no, me pareció siempre una porquería. Demasiado careta. Ya decir esto invalida todo lo que tenga para decir después, porque es una falta de respeto total. Si el tipo decía los respeto pero a mí no me gusta, estaba perfecto, es cuestión de gustos, pero con la trayectoria que tiene Dafunquio, es muy de resentido decir eso. En esa entrevista Germán criticó la letra de la canción Nada Personal, es gracioso si miramos algunas partes de las canciones más famosas de Sumo. Dafunquio critica como si fuera Leonard Cohen, cuando en esa época muchas canciones eran así. No me interesa revitalizar la rivalidad entre Soda Stereo, Los Redondos y Sumo, sino todo lo contrario, me parece una pelotudez. Esas tres bandas nacen a comienzos de los 80, en el under musical, tomando influencias del post-punk inglés. ¿Soda Stereo tiene canciones boludas y simplonas? Sí. Como también las tenían Sumo y Los Redondos. El clima de época post-1983 fue así, y era lógico. El país salía de su peor dictadura. En ese sentido la crítica de Dafunquio es poco seria. Después otro, entre comillas, argumento de Germán Dafunquio es que los miembros de Soda Stereo eran lindos y prolijos, entonces no es rock. En la época de Sumo había, después te van a putear un montón, pero existían dos lados. Un lado era el lado cara bonita, peinadito hermoso, que podría representar Soda Stereo ese lugar. El otro lado estaba Sumo. Éramos el opuesto, era otra cosa. En este sentido los Rolling Stone un poco cagaron el rock, al inventar esta mentira de la estética. A partir de 1969, 1970, por ahí, a los Stones se les ocurre inventar la imagen de que el rockero tiene que ser un sucio, drogadicto, mal vestido y con los dientes chuecos. Y por más de 50 años todos se comieron ese chamulló marketinero. No los comparo, pero las críticas de que tal banda no es rock porque los miembros estaban bien vestidos y eran lindos, aplican tanto a los Beatles como a Soda Stereo. O sea, si repetís esta crítica tenés 2 de IQ. Y por último, otra crítica a Soda Stereo en general, y a Cerati en particular, es que Gustavo es, entre comillas, cheto. Lo curioso es que lo dicen los fanáticos de Sumo, que tenían como cantante al cheto más cheto del país, Luca Prodan. Y no lo digo como algo malo, porque para mí ser cheto no es malo per se, siempre y cuando hayas ganado la guita en buena ley, y Luca Prodan lo hizo, entonces no hay problema, pero si veo mucha doble vara en estas pseudo críticas que hacen. Hoy en día el concepto de cheto carece de sentido. Hay decenas, cientos y hasta miles de kirchneristas que creen que cheto es tener un auto o una moto, cheto es irte de vacaciones o es de cheto ir a un restaurante en familia. Por eso me cago de risa cuando hablan de la, entre comillas, década ganada. Esa década ganada consolidó el culto a la marginalidad y le hizo creer a mucha gente que las cosas más básicas de la clase media pertenecen al chetaje. Esa supuesta década ganada bajó la vara del país. Cuando alguien se compra un auto es visto con desconfianza por los vecinos, este anda en algo raro dicen, cualquier anhelo de la clase media promedio es visto como algo inalcanzable. No me quiero pasar de gorila, pero el peronismo instauró una cultura del resentimiento y del odio al que tiene más guita. Lo peor es que son los propios ricos con culpa de clase los que promueven esta visión. Casualmente este odio no es contra, por ejemplo, aquellos que se llenaron los bolsillos haciendo negocios en la política, en el sindicalismo o favoreciendo a empresarios amigos, esos están exentos de las críticas del, entre comillas, chetaje. Del otro lado claramente pasa lo mismo, desde buena parte de la derecha hay un odio descontrolado contra los sectores más humildes, aquel sector que la izquierda denomina sectores populares. Pero la vida nunca es binaria, no puede ser que por tener más o menos guita merezcan desaparecer o seas enaltecido. La clase social y el estatus económico no puede ser la línea divisoria que separe pueblo del antipueblo. Esta línea divisoria, basada en la cuestión económica, se extrapola a otros ámbitos, no solo lo social y lo político, sino también la música y el deporte. Por eso empecé hablando de la entrevista a Germán Dafunquio, no es nada personal contra él, de hecho yo cuando era chico era medio fan de Las Pelotas, pero sí con esto quiero demostrar que esta división discursiva atraviesa a todo, incluido el rock. Según la prensa de esa época, y en realidad desde ahí hasta hoy, esta división entre los chetos y el pueblo tienen sus representantes en el rock.
Soda Stereo por un lado y Los Redondos o a veces Sumo por el otro. Algunos son mucho más pelotudos y afirman que Soda Stereo no solo es de chetos, sino que ni siquiera es rock. Si repetís esto te tienen que dar una pensión por discapacidad directamente. Los que dicen que Soda Stereo no es rock se basan en una definición sacada de la nada que dice que el rock es una, entre comillas, postura, y que sí o sí tiene que haber crítica social. O sea, según esta gente Elvis no sería rock, y sí sería rock Julio Sousa cantando Cambalache, únicamente porque hace una crítica social. No parece muy convincente este argumento. El rock tiene sus raíces en el blues, el folk y otros estilos, y se caracteriza por tener guitarra, bajo y batería. Después si hacen o no crítica social es otra cosa, la crítica social no es el rock, lo incluye, pero también lo excede. Entonces sí, les guste o no, Soda Stereo es rock, no solo es rock, sino que es el mayor exponente del rock argentino. No habrá hecho mucha crítica social, pero a cambio hizo la mayor cantidad de clásicos de una banda argentina. En la entrevista mencionada, Da Funkio también critica diciendo que Soda Stereo, entre comillas, se vendió y se abrió a Latinoamérica. ¿Y? ¿Qué tendría de malo? Pero bueno, es la lógica kirchnerista de siempre. La autarquía más pura. La nefasta idea de que solo hay que vivir con lo nuestro. Bueno, no por nada el peronista promedio odia la importación y la exportación, su ideología se aplica a todo, entonces Soda Stereo es malo porque tuvo éxito internacionalmente. Estoy defendiendo muchísimo a Soda Stereo, pero en realidad Los Redondos me gustan más, y me hubiera encantado que tenga el mismo éxito internacional, pero lamentablemente no se dio así. El único argumento para decir que tal banda es, entre comillas, del pueblo, y tal otra no, es que la primera, o sea Los Redondos o Sumo, sí tienen crítica social, pero este, entre comillas, argumento, implica creer que solo la centroizquierda es el pueblo, y el resto que se cague. No existe algo así. Y viceversa tampoco existe. Y no puedo no mencionar a la llamada cultura del aguante. En resumen vamos a decir que esta, entre comillas, cultura, está compuesta por cabezas de termo, violentos, drogadictos reventados, barra bravas y muchos convictos. Como dije, Los Redondos es mi banda favorita de rock, pero el grueso de sus fanáticos, los denominados ricoteros, pertenecen a esta cultura del aguante, que tiene sus raíces en el fútbol y en lo que se denomina rock barrial. Dentro de este género entran bandas que ni fu ni fa como Los Caballeros de la Quema, Jóvenes Pordioseros, Callejeros y La Berizo, bandas que llegan a los 6 puntos de milagro, y estoy siendo generoso. Los fans de estas bandas se consideran, entre comillas, del pueblo, y en su momento odiaban a muerte a Cerati, literalmente pedían que se muera. La cara visible de esta nefasta cultura del aguante obviamente son los barras drogaditos hinchas de clubes del ascenso, pero a nivel más macro, está representado por Boca, un club que se ha convertido en un mero objeto de consumo cultural. Estos chetos que idolatran la marginalidad y odian a otros chetos, se hacen bosteros para formar parte de algo, entonces los ves gritando OOK frente a las cámaras y fantasmeando al tomar fernet de una botella cortada. Los gordos Boca, Perón, Los Redondos son totalmente infumables, son NPCs que representan esta cultura del aguante, pero como digo, lo peor es que muchos de estos son originalmente chetos con culpa de clase que quieren pertenecer a algo. Estos pelotudos son los mismos que insultan a la clase media cuando tiene ciertos logros, y los acusan de ser desclasados. Es gracioso porque estos peronistas bosteros ricoteros supuestamente están a favor de la movilidad social ascendente, pero cuando efectivamente ascienden socialmente, pasan a ser desclasados primero, y chetos después, entonces merecen ser extintos. No estoy exagerando, esa es la dinámica discursiva de muchos kirchneristas. Estos chetos con culpa de clase que hacen una absurda guerra entre ricos y pobres, a la vez que hacen culto a la marginalidad, tiene su representación no solo en la política, no solo en lo social, no solo en la música, sino también en el deporte. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de que, entre comillas, el rugby es un deporte de chetos? Discursivamente hacen un contraste entre este deporte y el fútbol, como si solo pudiera existir una sola cosa en el país, una pelotudez. Pero lo peor es cuando repiten la paja mental de que, todo esto que voy a decir entre comillas, Boca es el pueblo y River es de los chetos, o que Gimnasia es del pueblo y Estudiantes de los chetos. Una pelotudez que no tiene pies ni cabezas. No existe el pueblo como un todo homogéneo. Hay tanto ricos como pobres en todos los clubes.
Es más, últimamente Boca está siendo objeto de consumo cultural principalmente por parte de chetos que quieren ser parte de algo. Ahí metes a casi todos los streamers de mierda estos de Luzu, de Blender y esas mierdas, millonarios todos, que en 2019 se hicieron de Boca porque ahí a nivel nacionales votaron a Cristina, y en Boca a Riquelme, entonces para ellos es lo mismo. En resumen. Los chetos contra el pueblo, los caretas contra el pueblo, los chetos contra los villeros y todo eso, es una paja mental absurda sin sustento en la Argentina actual. Ni Boca es tan del pueblo, ni River es tan cheto, ni los redondos son tan del pueblo, ni Soda Stereo es tan cheto. Por favor dejen de repetir ese discursito estúpido porque si no quedan como tarados. Bueno, me cansé, fin, hasta acá llegó el video, nos vemos en la próxima.